Descubierto el asombroso amor de un apache hacia la niña que su madrastra castigó. Un giro trascendental en la historia de un pueblo olvidado. El sol abrasador de la frontera iluminaba el rostro de Emilio, un joven apache de 17 años que cada día luchaba entre su mundo interno y la realidad despiadada que lo rodeaba. La pintura era su refugio, su manera de expresar lo que le negaban las sombras de la injusticia. Un universo en colores vibrantes donde sus sueños danzaban. Pero siempre había una voz en su mente, una susurrante advertencia que le decía que esa pasión era un lujo que no podía permitirse en un hogar donde la lealtad al clan era el mantra. La vida cotidiana se tornó más complicada, pues Valeria, una niña con ojos tristes y alma quebradiza, entró en su vida. Cada día Emilio la veía sufrir, menospreciada y atrapada por la cruel madrastra que la atormentaba. La impotencia lo consumía. Sus sueños de libertad y colores chocaban con el dolor de la realidad. Un día, mientras la madrastra gritaba en el patio de la escuela, Emilio se armó de valor al ver cómo Valeria caía, su mirada suplicante atravesándole como flechas. Se acercó y le dijo: «No estás sola, Valeria, tienes que luchar». En ese instante, el mundo pareció detenerse. Su corazón palpitaba con fuerza, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de él al pensar en las consecuencias. El pueblo, lleno de prejuicios y desconfianza hacia los apache, no tardó en murmurar a sus espaldas. La valentía de Emilio se tornó una espada de doble filo, y con cada palabra de apoyo que ofrecía a Valeria, sentía cómo el peso del juicio se instalaba sobre sus hombros. La aprobación de su madre, siempre presente y firme, parecía desvanecerse en el aire tenso entre él y sus raíces. La tradición lo apresaba, y su corazón golpeaba con un clamor. Debía seguir luchando por Valeria, arriesgando todo lo que su familia le había enseñado. La mente de Emilio estaba en caos, mezclando el amor que sentía por Valeria y el deseo de mantenerse dentro de los márgenes trazados por su cultura. La tristeza de ella se volvió su pesar. Sus susurros llenaban su mente, retumbando como ecos en un profundo barranco. Cada palabra que Valeria pronunciaba sobre su sufrimiento se anidaba en su pecho, y la angustia le daba vueltas en la cabeza, ahogando su deseo de ser un artista, un defensor del amor que unía sus corazones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su corazón latía aceleradamente al imaginar el rechazo de su madre. La escena en el patio del colegio aún retumbaba en su mente, y las miradas del pueblo lo perseguían. La voz de Valeria lo llamaba desde su interior, una melodía desgarradora que lo empujaba hacia adelante. La presión aumentaba, su ambición de ayudarla chocaba con su deseo de pertenecer. La inquietud se apoderó de él, en busca de un camino donde el amor triunfara sobre la tradición. Pero, ¿qué pasaría si su decisión lo dejaba solo en un mar de ignominia? La tensión crecía, el refrescante aire del mundo exterior se anulaba, mientras Emilio contemplaba su próximo paso. Los ecos de la discusión con su madre resonaban, pero su mirada se encontraba con la de Valeria, atrayéndolo hacia un destino incierto, dos almas unidas en una lucha silenciosa. ¿Podría el amor desafiar al juicio y el temor arraigado, o su voz se perdería entre las sombras que acechaban su pasión? El destino de ambos colgaba de un hilo, y en ese momento crucial, Emilio se dio cuenta de que el verdadero dilema apenas comenzaba. Emilio se encontró frente a un cruce de caminos que no podía ignorar. Esa noche, mientras la luna iluminaba la vasta tierra que habitaba, se sentó frente a su lienzo, el único lugar donde sentía que su voz podía elevarse sin miedo a ser callada. Pero los colores que soñaban estaban ensombrecidos por pensamientos feroces. ¿Cómo podía pintar un futuro para Valeria cuando aún no había encontrado el suyo? La presión de sus raíces lo aprisionaba, y el deseo de ser libre colisionaba con el miedo a defraudar a su madre y a la memoria de su clan. Recordó las palabras de su madre,
quienes siempre insistían en la importancia de la lealtad. La tradición apuntaba a la servidumbre y la quietud, a no sobresalir. Sin embargo, otra voz empezaba a emerger dentro de él, un murmullo persuasivo que le decía que aquello que más atesoraba, Valeria, su bienestar, estaba en juego, y en la lucha por su amor, su propio sentido de identidad se modificaba, desafiando las normas que durante tanto tiempo había aceptado sin cuestionar. Día tras día, observaba a Valeria, su andar objetivo y los furtivos destellos de esperanza en su mirada triste. Cada vez que se cruzaban, la conexión crecía, como un lazo invisible que desafiaba la tiranía de sus circunstancias. Un día decidió que debía hacer algo tangible. Las palabras eran un refugio, pero la acción era lo que necesitaba su corazón. Emilio se inscribió en una escuela de arte, un lugar que representaba su primer acto de rebeldía ante el destino trazado por su familia y su pueblo. La decisión fue difícil. Tenía que esconder su nueva dirección de su madre, que siempre veía la pintura como una distracción. Perder tiempo en algo tan frágil y efímero como el arte era un sacrilegio en su hogar, donde la fuerza y la obediencia dominaban. Al principio, los lienzos blancos y el aroma de óleo lo intimidaban, pero poco a poco, las formas comenzaron a tomar vida bajo sus manos. Cada trazo se convertía en un símbolo de su resistencia. Mientras la pintura se mezclaba con su esencia, también comenzó a notar algo más. Su mano no solo capturaba imágenes, sino también emociones, una representación visceral de su angustia y su amor por Valeria. Sin embargo, el precio de su crecimiento era alto. Las miradas de desaprobación continuaban acechándolo. Sus compañeros no entendían su elección. Se convirtió en el objetivo de burlas y chismes. Esas voces lo encadenaban, amenazaban con arrastrarlo de nuevo al silencio. Pero cada vez que pensaba en dar un paso atrás, recordaba la mirada perdida de Valeria y su profundo anhelo de una vida mejor. Un día, mientras se encontraba en la escuela de arte, conoció a un mentor, un pintor anciano que veía el potencial de Emilio. Él le preguntó, ¿por qué pintas? La pregunta lo sorprendió y lo hizo reflexionar. No era solo una búsqueda personal. Se trataba de Valeria, de dar voz a los que no la tenían, de defender la belleza que luchaba por surgir en un mundo lleno de sombras. A medida que sus habilidades crecen, Emilio se percató de que su arte podría ser una vía para visibilizar la angustia de Valeria y convertirse en un símbolo de esperanza en la comunidad. Sin embargo, el dilema seguía latente. ¿Cómo podía expresar esto sin provocar el rechazo de su madre y la ira de su pueblo? Superar el miedo se convirtió en un arte en sí mismo, más complejo que cualquier pintura que pudiera crear. Un día, enfrentando la posibilidad de ser descubierto, Emilio tomó la decisión de invitar a Valeria a su estudio. La luz de su mirada se reflejaba en cada rincón de la habitación. ¿Qué pasaría si te muestro lo que he creado?, le preguntó, y sintió que esa simple pregunta abría una puerta a un futuro desconocido. Valeria lo miró con curiosidad, pero en su rostro también había un atisbo de lo que podía ser miedo. Las sombras de su vida anterior siempre acechaban, haciéndola dudar de las promesas de un nuevo amanecer. Emilio, sintiendo el peso de su valentía, supo que el momento había llegado. La necesidad de confrontar lo que había comenzado a florecer entre ellos y la cultura que los oprimía no podía ser postergada. En su mente resonó la determinación. Debía mostrar su arte, su verdad, no solo a Valeria, sino al mundo. La decisión estaba tomada, pero el resultado seguía siendo incierto. ¿Sería el arte su liberación o su condena? La respuesta llegaría pronto, y Emilio se sintió más vivo que nunca, preparado para lo que pudiera venir. La tarde en que Emilio condujo a Valeria a su estudio fue un antes y un después en su vida. El olor a óleo saturaba el ambiente y el caos de su trabajo aún incompleto
invadía cada esquina de la habitación. A su alrededor, lienzos angustiados parecían gritar por ser reconocidos. Cada uno encerraba emociones reprimidas, igual que él. La apertura del espacio lo exponía, y la presencia de Valeria dejaba al descubierto su vulnerabilidad. Este es mi mundo, dijo, husmeando su intimidad por primera vez. Mientras ella observaba los colores en los cuadros, Emilio sintió que cada latido de su corazón armonizaba con las pinceladas que se deslizaban suavemente entre los recuerdos y esperanzas de esos días oscuros. Valeria contempló, sorprendida, un retrato que representaba la agonía y la belleza de su propia existencia. Lo que había sido una imagen caótica, ahora se convertía en un espejo de su sufrimiento. «Es impresionante», murmuró, y Emilio sintió que ese elogio era más que suficiente para iluminar todo su mundo. Sin embargo, el momento de conexión rápidamente fue interrumpido por la llegada de los pensamientos atemorizantes que lo asediaban. Había hecho bien al exponer su vida a Valeria. La vulnerabilidad que compartía era una muestra de valentía o de locura. Sus manos temblaron levemente, como si los miedos y las dudas pudieran deslizarse en el óleo y borrar lo que había creado. «¿Cómo decidiste pintar esto? ¿Por qué elegiste mostrarme tu arte?» Valeria lo miró con una mezcla de admiración y confusión. Las preguntas resonaron en la mente de Emilio, profundizando su introspección. «Quiero ser un puente entre lo que siento y lo que quiero», respondió con sinceridad. «Esto no solo trata de mí, trata de lo que hemos vivido, de nuestro dolor. Me he dado cuenta de que el arte podría ser la voz para quienes no pueden hablar». Las palabras de Emilio colisionaron con su propia realidad. Valeria, atrapada en el miedo, apenas rateaba una vida marcada por el dolor. Sin embargo, la entrega de Emilio era, en sí misma, una revelación. Se dio cuenta de que su amor por ella lo obligaba a enfrentar no solo sus temores, sino a desafiar la presión cultural que lo arrastraba hacia la conformidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación en tonos dorados, un aire de determinación creció. Emilio, consciente de que su arte representaba su verdad y sus aspiraciones, decidió que no solamente quería mostrarlo, quería compartir su viaje, su proceso de lucha y cambio. Esto no se trataba solo del pasado, sino de un futuro que debía forjarse en conjunto. «Voy a presentar mis obras en una exhibición», anunció con un impulso inesperado. La audacia de sus palabras llenó el espacio, mientras él se preguntaba de dónde había obtenido tal valor. «Quiero que la gente vea la lucha, nuestra lucha. Quiero dar visibilidad a esa angustia que nos envuelve». La mirada de Valeria se apagó, y la incertidumbre se apoderó de su rostro. «¿Y si no entienden?». La preocupación apareció en sus palabras como una sombra. «¿Y si te rechazan, Emilio?». El nudo en estómago de Emilio se ajustó. «Siempre habrá quienes no comprendan, Valeria, pero también hay quienes sí lo harán. El miedo nunca dejará de existir, pero no puedo permitir que controle mi vida ni el amor por lo que hago. ¿Qué sería de nuestro viaje, de lo que siento por ti, si solo me limitara a lo que otros esperan de mí?». Emilio sentía que su proceso de autodescubrimiento y aceptación de su arte era único, y estaba decidido a que Valeria fuera parte de ello. Sin embargo, no podía ignorar el peso de la cultura que siempre lo había rodeado, las expectativas, las sanciones y ese incesante temor a defraudar a su madre, a su clan. Pero al mirar a Valeria, algo en su interior tembló. Ese amor que había encontrado en la creación era su ancla, su flameante bandera de guerra contra la conformidad. La decisión de seguir adelante y hacer su exhibición se convirtió en una manifestación de la lucha que atravesaban juntos. El futuro se presentaba incierto, pero Emilio se sintió más fuerte en la fragilidad de sus emociones. Había decidido no retroceder, y eso le otorgaba una estructura nueva a su futuro. Aún así, la verdad se alzó ante él como una sombra. El camino hacia la exhibición no iba a ser fácil. La resistencia de su madre y el ecosistema social que los rodeaba presentaban desafíos monumentales. Con la exhibición como horizonte, se preguntó si podría enfrentar la desaprobación y lo que eso podría significar para él y Valeria. Mientras la luz del día moría, una mezcla de temor y esperanza surgió en su corazón, preparándolo para una confrontación inevitable.
El momento de la verdad se acercaba, y Emilio sabía que necesitaría toda la valentía que había cultivado, y más, para enfrentar no solo la mirada de su pueblo, sino también el reflejo de su propia búsqueda de identidad. ¿Sería suficiente su amor y su arte para enaltecer sus voces en un mundo que intentaba silenciarlas? La respuesta quedaba aún en el aire, esperando por él. El día siguiente, Emilio despertó con una claridad inusual. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, proyectando un resplandor suave sobre su lienzo más reciente. Aún sentía el eco de la conversación con Valeria, y su determinación se había afianzado en su pecho. Sabía que cada decisión contaba, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Sin embargo, no podía ignorar las voces internas que lo asediaban. Las dudas, incesantes, latían en su mente como un tambor. ¿Era realmente un artista de renombre o simplemente un soñador perdido en su propia confusión? Se sentó en su mesa, su herramienta más poderosa frente a él, y comenzó a trazar líneas con confianza. Cada trazo era una afirmación, cada color un grito mudo de su existencia. Su mente divagó hacia su madre, su figura autoritaria, un murmullo constante que lo limitaba. Recordó cómo cada vez que pensaba en seguir sus instintos artísticos, ella lo desalentaba, advirtiéndole sobre la precariedad de la vida de un artista. No hay futuro en esto, le decía. Pero, ¿qué era un futuro sin autenticidad? Se sentía como un pájaro enjaulado, esperando ansiosamente el momento de alzar el vuelo. Pasó la mañana experimentando con los colores, dejando que cada decisión lo guiara hacia una parte inexplorada de su ser. La necesidad de demostrar su valía también era un motivador poderoso. No solo quería validar su pasión, sino que sentía el deseo de hacerlo por Valeria. El pensamiento de compartir su viaje artístico con ella lo convirtió en el eje de su actividad. Tenía que mostrarle que el arte no era solo un medio de escapar, sino una forma de conectar de manera profunda y significativa. El tiempo avanzó rápidamente, y Emilio decidió dar el primer paso hacia la exhibición. Llamó a un foro de arte local, uno que había estado en su mente desde hacía tiempo, para preguntar acerca de las fechas y los requisitos para la presentación. La voz del otro lado del teléfono lo llenó de una mezcla de excitación y ansiedad. Sí, hay un espacio disponible en el próximo mes, pero necesitarás preparar un portafolio. Solo los más destacados son seleccionados para exponer aquí, le dijo la mujer. Colgó el teléfono y la realidad de su decisión lo abrumó. La presión de cumplir con los estándares de un jurado lo golpeó con la fuerza de un torrente. ¿Iba a ser suficiente su esfuerzo? A medida que la inseguridad comenzaba a anidar en su pecho, recordó las palabras que había compartido con Valeria, y esa chispa de esperanza lo encendió nuevamente. Si quería elevar su voz, debía aprender a enfrentar el miedo. Fue entonces que decidió sumergirse en su obra. Comenzó a trabajar en una pieza que reflejara no solo su batalla interna, sino también la conexión que había forjado con Valeria. Utilizaría el retrato de su sufrimiento como puente, envolviendo cada capa de color con una historia que desnudara su alma. Cada sesión de pintura era una lucha por su voz, un intento de sacar a la luz todo lo que había estado oculto. Las horas se convirtieron en días, y el proyecto creció mientras su emoción se intensificaba. La imagen comenzaba a cobrar vida, y con cada pincelada sentía que descubríamos una parte de sí mismo que había estado reprimida. Este acto de crear se volvió simultáneamente un acto de liberación. El caos dentro de él se fue aquietando, y esa incertidumbre que antes lo paralizaba comenzó a transformarse en una potente motivación. Sin embargo, el eco de la desaprobación aún merodeaba en su mente, y la sombra de su madre se cernía sobre su decisión. La combinación de emoción y temor lo llevó a cuestionar sus motivos. La necesidad de ser comprendido y la lucha por crear se entrelazaban en un torbellino de presión personal. Estaba realmente preparado para enfrentar el juicio, no solo de su madre, sino de un público que quizás no viese más allá de lo superficial. Emilio se sentó frente a su obra, sintiendo que cada trazo lo acercaba más a la verdad de su ser, pero también al riesgo de ser verdaderamente visto. El ahogo del miedo y la presión de las expectativas lo llevaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿Qué significado tendría su éxito si no lograba trascender en autenticidad?
Con esta inquietud en el corazón, Emilio sabía que el tiempo se le escapaba, y las respuestas que buscaba no llegarían sin que él atravesara ese umbral. Podía sentir que a medida que la exhibición se acercaba, también se acercaba a un enfrentamiento personal con sus propias limitaciones. El momento de decidir entre la aceptación y el desafío de sus miedos se tornaba cada vez más inminente. Aquel sentimiento dual de ansiedad y esperanza lo impulsó a seguir adelante, en una carrera contra el tiempo y contra sí mismo. Mientras la noche caía, se sintió más decidido que nunca a descubrir su verdadero potencial y la fuerza de su voz. Pero mientras el eco de su elección resonaba, una nueva pregunta surgía en su interior. ¿Podría realmente soportar las repercusiones de ser fiel a sí mismo? El murmullo de la ciudad a través de la ventana se convirtió en un eco constante mientras Emilio continuaba inmerso en su pintura. El aroma de la pintura mezclado con la madera de su caballete le proporcionó un espacio seguro para explorar sus pensamientos. Pero las sombras del miedo comenzaron a asomarse nuevamente. Era como si la intensidad de su deseo de mostrar su obra aumentara al mismo tiempo que su inseguridad lo amenazaba por detrás, como un depredador acechante. Una mañana, después de varias noches de dedicación incesante, Emilio decidió que era hora de abrir su proceso creativo a la realidad. Se reunió con Valeria en un café cercano, el lugar favorito donde a menudo discutían de arte y sueños. Al verla, un torrente de emociones lo invadió. Admiración, anhelo y la necesidad de compartir su verdadero yo. Se sentaron al aire libre, rodeados del bullicio humano, y Emilio sintió que esos momentos eran más que simples conversaciones. Eran oportunidades para cambiar el rumbo de su vida. «He estado trabajando en una obra que quiero mostrarte», anunció, el nerviosismo apretando su pecho mientras hablaba. «Creo que es algo realmente personal». Valeria sonrió mientras sus ojos se iluminaron con interés. Su presencia alentadora era todo lo que Emilio necesitaba. La apoyó hacia adelante, esperando que su entusiasmo fuese contagioso. «Cuéntame más. ¿De qué se trata?» La luz del sol reflejaba suavemente los colores vibrantes de su obra en su mente, pero las palabras se enredaban en sus labios. En lugar de hablar de su trabajo, comenzó a compartir su historia, sus miedos, la sombra de su madre que lo seguía incluso en sus momentos más felices, y la lucha por encontrar su voz auténtica. Cada palabra era un paso hacia adelante, cada confesión un acto de liberación. Valeria escuchó atentamente. Sus gestos de apoyo y su mirada comprensiva empoderaron a Emilio. Y por primera vez sintió que sus vulnerabilidades eran válidas, que sus miedos no lo definían. Cuando terminó de hablar, Valeria se inclinó hacia él, sus ojos centellaban con admiración. «No estás solo en esto», le aseguró. «Tu arte tiene el poder de conectar, de contar tu historia. No dejes que el miedo te limite». Las palabras se posaron en su conciencia como una suave brisa que despeja los nublados. Emilio sintió que la chispa de su determinación se avivaba y por primera vez comprendió que abrirse a otros era una parte crucial de su proceso artístico. Con cada confesión, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de ser más que un artista aislado. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, el pensamiento de su madre regresó a su mente como una sombra implacable. La desconfianza y las dudas que había alimentado durante años no desaparecieron por completo al recibir el apoyo de Valeria. ¿Cómo podría ella, o cualquier otra persona, comprender la complejidad de su lucha interna y aceptar la expresión de su alma en un lienzo? Por la tarde, Emilio volvió a su estudio, donde el silencio lo recibió con una mezcla de calma y expectación. Allí, frente al lienzo, comprendió que estaba en una bifurcación. Debía elegir entre permanecer encerrado en las expectativas ajenas o ser valiente y dejar que su verdadero yo brillara a través de la pintura. La presión por cumplir con el jurado aún pesaba, pero había algo nuevo, un deseo insaciable de ser valorado por su honestidad, no solo por su técnica. Buscó los colores, se sintió como un explorador de su propia esencia
mientras los pinceles se convertían en sus armas en esta batalla por la autenticidad. Con cada pincelada, Emilio decidió que el camino hacia la exhibición no sería simplemente un imprescindible cumplimiento, sino el asalto a su libertad creativa. Estaba dispuesto a arriesgar el juicio y, más que eso, la desaprobación de su madre. Esto lo llevó a una conclusión inquietante. ¿En verdad podría permitirse el lujo de ser auténtico? Y si lo hacía, ¿qué significativo sería ese acto? El sol se ocultaba en el horizonte cuando Emilio se encontró a sí mismo al borde de una revelación. La exhibición no representaría solo sus obras, sino un acto de resistencia personal, y cada trazo sería un mapa hacia su transformación. Sin embargo, un nuevo dilema lo acechaba. Si se despojaba de las capas de su ser, podría soportar la vulnerabilidad que con ello conllevaba. Mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, una profunda sensación de inquietud lo invadió. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a su verdadero desafío, uno que iría más allá de los lienzos y las críticas, el desafío de mostrarse tal cual era en un mundo que podría no estar listo para aceptar su verdad. Con el corazón acelerado, se preguntó, ¿sería aquel el momento de revelarse en su totalidad o podría perderse en el intento? Emilio despertó esa mañana con el rayo de sol cruzando por su ventana, iluminando un estudio lleno de pigmentos de vida. Sin embargo, ese rayo no abría la puerta a la felicidad, sino que reforzaba el peso de su resolución. Debía enfrentar sus temores. La exhibición no sería solo una confrontación, sino un evento que representaría la válida plasmación de su identidad. Mientras se preparaba para el día, una mezcla de emoción y pánico se apoderaba de él. Fue a la nevera, sacó un yogur y en el acto de comerlo se sintió absorto en sus pensamientos. Este era su desayuno habitual, pero hoy todo parecía estar impregnado de significado. Cada cucharada parecía decirle que necesitaba enfrentar lo que tanto había evadido. Se plantó frente a su obra incompleta. El lienzo aún guardaba una amalgama de colores sin cohesión, un reflejo de su caos interno. Se sentó, cerró los ojos y respiró profundamente. Fue un intento deliberado de silenciar la cacofonía de dudas que lo rodeaba. En ese silencio, recordó las palabras de Valeria. Tu arte tiene el poder de conectar. Con una determinación renovada, Emilio tomó el pincel y comenzó a aplicar las primeras capas de color, dejando que su instinto guiara cada trazo. No pensaba en los juicios que recibiría, sino en la libertad que sentía al liberar sus emociones en cada pincelada. Su mente se centraría en el acto puro de crear, en la validez de su propio sufrimiento y sus alegrías, no en la expectativa de otros. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra de su madre se cernía nuevamente sobre él. Las críticas que ella había pronunciado durante su infancia emergían, apremiándolo y diciéndole que no era lo suficientemente bueno. Emilio sentía el roce helado de la desaprobación y la presión de demostrar su valía. Esa voz interna le advertía, Pyrrhus omnipresente, que el rechazo sería inminente. Confrontando estas sensaciones, Emilio se detuvo por un instante y, sin pensarlo, tomó un cuaderno donde había anotado sus reflexiones en busca de consuelo. Abrió una página donde había escrito, el arte es un lenguaje que no necesita traducción. Releyó esa frase mal escrita, pero profundamente significativa. Se dio cuenta de que no tendría que justificación, no ante su madre ni ante el jurado. El arte debería ser una extensión de su ser, no un reflejo de expectativas. Sacando fuerza de aquellas palabras, decidió que no haría solo un esfuerzo por cumplir. Luchar con su realidad, antes que adaptar su voz a la del mundo exterior, se convirtió en su mantra. Ya no era cuestión del lado artístico, sino de supervivencia emocional. Así que trabajó, enfocándose en lo que cada color podía expresar de sí mismo, de su pasado, de su historia. Comenzó a mezclarlos, alcanzando la esencia de su dolor y de su deseo. Con cada trazo, el caos en su vida parece tomar forma. Se sintió liberado, una sensación que no experimentaba desde hacía años. El lienzo adquirió vida con sus luchas y también con sus sueños. La pieza se transformaba en algo más que arte, se convertía en su confesión, su grito de resistencia. A medida que el sol se ponía, Emilio supo que tenía que actuar.
El día de la exhibición se acercaba, y había mucho en juego. Era el momento de abrirse. Sin embargo, ante esta revelación, una nueva preocupación se avisoró. Su madre había expresado su intención de acudir. Siempre había sido una sombra que lo seguía, pero ahora, ¿qué le diría al ver su arte? Quizás su verdad. Confundido entre la necesidad de ser auténtico y el temor al juicio, Emilio sintió que cada latido de su corazón retumbaba como un tambor anunciando el inevitable choque entre su deseo de ser libre y la presión de las expectativas. La voz de su madre en su cabeza se intensificó. No puedes fallar. Y así, mientras la noche lo envolvía en su manto de incertidumbres, Emilio se preparó para enfrentar no solo su expresión artística, sino también a su propia historia. En el horizonte se dibujaba el momento crucial donde sus miedos y sueños se encontrarían, un enfrentamiento no solo con su pasado, sino con lo que realmente significaba para él el arte. Justo cuando se disponía a hacer su primera gran elección, el teléfono sonó. Era Valeria. «Emilio, tengo algo importante que decirte». En su voz había un matiz de urgencia que lo hizo detenerse en seco. La tensión se acumuló dentro de él mientras las posibilidades de su revelación comenzaban a girar en su mente. ¿Acaso se aproximaba un nuevo desafío? Emilio sintió cómo la inquietud le invadía el pecho mientras escuchaba la voz de Valeria. Las palabras parecían fluir como un torrente, cargadas de una intensidad que lo obligaba a centrarse. Para él, cada conversación con ella era una fuente de claridad, y hoy no sería la excepción. «Emilio, tengo información que podría cambiar tu perspectiva sobre la exhibición», continuó Valeria, pausando justo antes de revelar el secreto. La incertidumbre se adueñó de su mente. Estaba acostumbrado a la vaguedad vagamente alentadora de sus charlas, pero esta vez sentía que algo más profundo estaba en juego. La curiosidad contra el temor se debatía dentro de él. «¿Qué es?», se apresuró a preguntar. Su voz sonó más ansiosa de lo que implica, una traición a su deseo de mantener la calma. La revelación estaba al acecho, inminente, y la inestabilidad de su mundo artístico dependía de ella. «En la comunidad artística, he escuchado susurros fascinantes sobre tu trabajo», comenzó Valeria. «Algunos críticos están realmente emocionados por tu exhibición. Hay quienes ven en ti un potencial sin explotar. Insisten en que tu próximo paso podría realmente definirte como artista, pero tienes que estar preparado». Las palabras de Valeria, aunque motivadoras, también se sentían como los giros de una rueda de la fortuna. Potencial, definirlo. Las expectativas comenzaban a consolidarse en la muralla que ya había construido en su mente. Emilio sintió que su respiración se acelera. Debía preguntarse si estaba listo para esa responsabilidad. «Y tu madre, Emilio», Valeria continuó, y su tono cambió. «Ella se ha expresado en esos círculos también. Su influencia, aunque pesada, podría ser tu mayor desafío. Pero aquí está la verdad. Tu voz, tu expresión, eso es lo que importa al final. Debes hacer lo que consideres correcto, sin importar su opinión». Esas palabras resonaron poderosamente en él. Por un instante, Emilio vio un claro destello de resolución en el horizonte de su confusión habitual. Se dio cuenta de que sería crucial no permitir que sombras del pasado molden el futuro. Sería un reto, sí, pero también una oportunidad. Un instante para reivindicar no solo su arte, sino su identidad. Sin embargo, la dualidad entre el deseo de ser valorado y el temor a ser juzgado continuaba girando en su mente. La imagen de su madre emergía de entre sus pensamientos, con su voz a manera de eco, constantemente cuestionando su valor. «Emilio, ¿estás ahí?», Valeria lo interrumpió suavemente. Regresó al presente. «No dejes que esto se convierta en una carga. Esa entrega a tu arte puede liberarte». Él asintió, aunque la conversación había terminado. Era tiempo de actuar y permanecer fiel a una verdad que ahora ardía en su interior. Mientras las horas transcurrían, Emilio volvió a su lienzo con un renovado sentido de propósito. Con cada trazo, se despojaba de las cadenas que lo mantenían atrapado en la historia de otros, en lugar de la suya. Se sintió crecer con cada color que aplicaba. El caos antes visible, ahora se manifestaba en una forma de resistencia. Su historia contándose a sí misma a través de cada pincelada.
Sabía que serían desafíos emocionales los que se avecinaban, no solo por su madre, sino por los críticos, las interpretaciones, las comparaciones. Pero el arte, por fin, se tornó en un refugio de verdad, donde podría abrirse y revelarse completamente, sin más disfraces. A la mañana siguiente, Emilio observó su obra, ahora un testamento de su viaje personal. Entonces comprendió que no solo se trataba de su habilidad como artista, sino de la ética que involucraba sus elecciones y la autenticidad de su voz. Justo cuando estaba a punto de dar el paso final en la creación, el teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje que llegó en el momento más inesperado. Emilio, se acerca su apertura. Las cosas se pondrán intensas. Quiero que te prepares. Las palabras, cargadas de aviso, lo hicieron dudar. ¿Qué vendría realmente a continuación? Sin embargo, algo le decía que cada inquietud, cada revelación y cada desafío que se avecinaba era parte de un camino, no solo hacia su arte, sino hacia una mayor percepción de sí mismo, un camino que estaba comenzando a apoderarse de su vida en formas que nunca había imaginado. Emilio se ajustó la chaqueta, sintiendo en su interior el murmullo del desafío. Vendrá su madre, se repetía, mientras una certeza creciente se mezclaba con su ansiedad. Esta exhibición sería el momento que definiría no solo su trayectoria artística, sino también la reconciliación con su propia identidad. Podría de verdad enfrentarla y salir airoso. Otro desafío le esperaba en el horizonte, uno que definiría su camino en esta inmensa lucha por ser entendido. Emilio despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El mensaje de Valeria resonaba en su mente. Las cosas se pondrán intensas. Sabía que los días previos a la apertura de su exposición serían momentos decisivos, no solo para su carrera, sino para su vida personal. Miró su lienzo, una explosión de colores, un espejo de su lucha interna y de su búsqueda de autenticidad. Aunque lo había denunciado como su refugio, ahora comenzaba a asumir que también era su escenario. Decidió que no podía ceder ante las expectativas de nadie, no incluso las de su madre. Recordó las veces que ella lo había criticado, sus palabras cargadas de desaprobación y la desdicha que esa relación había sembrado en su corazón. Con cada trazo en su pintura estaba volviendo a construir su identidad, pero la sombra de su madre seguía siendo un obstáculo que no podía ignorar. Mientras se preparaba para el día, Emilio sintió una fuerte necesidad de reconciliarse con su pasado antes de dar el salto hacia su futuro. La noción de que su madre asistiría a la apertura le provocaba una mezcla de miedo y ansia. ¿Sería aquel su momento de verdad? ¿Podría, de una vez por todas, demostrarle que su arte y su voz eran suyos y no una mera extensión de su legado familiar? Decidido a enfrentar su desafío, salió a la calle. A medida que avanzaba hacia la galería, su mente divagaba. Las opiniones de los críticos, los murmullos del público, la mirada incisiva de su madre, todo se entrelazaba en una red de inseguridades y expectativas. Cada paso se sentía como un acto de gracia, un intento de liberarse del peso de su historia. En la galería, la atmósfera era eléctrica, pulsante. Se había reunido una multitud ansiosa para ver su obra. Emilio miró a su alrededor, notando las miradas curiosas y los murmullos intrigantes. En el fondo, la figura de su madre se recortaba entre la multitud, elegante y distante. Su presencia era como un imán que lo atraía y repelía a la vez. No podía escapar de su influencia, pero sabía que era momento de actuar. A medida que los minutos se deslizaban, deshaciéndose entre sus dedos, Emilio sintió que se acercaba su momento. Visualizó su discurso, claramente delineado en su mente. Hablaría sobre su proceso creativo, sobre la lucha por encontrar una voz propia a través del caos y sobre la significación de ser auténtico. Pero más que todo eso, estaba decidido a transmitir que su arte era una declaración de su propia verdad, no una respuesta a las expectativas ajenas. El momento de la inauguración se acercaba, y con él, la decisión que había estado evitando durante tanto tiempo, hablar de su madre, de su legado y de su deseo de ser visto. Sería capaz de sostener miradas en el público y desnudarse emocionalmente. Los temores volvían a invadirlo,
Pero lo que realmente le urgía era la necesidad de que su madre entendiera que su arte no era solo un pasatiempo, sino un acto de reivindicación personal. Mientras el presentador lo llamaba a la escena, tomó una respiración profunda. Su corazón latía con fuerza, pero en esa incertidumbre también había una chispa de determinación. Era el momento de hablar, de mostrarse. Volvería a encontrarse con su madre, pero esta vez no sería un niño perdido en busca de aprobación. Sería un artista que se levanta, dispuesto a reclamar su espacio en el mundo. Sin embargo, lo que Emilio no sabía era que en las sombras de la galería se preparaba una confrontación que pondría a prueba su resistencia, revelando aspectos de su vida que aún no estaba listo para enfrentar. El murmullos apenas comenzaban a crecer, y con ellos la posibilidad de un nuevo desafío, uno que podría poner en tela de juicio no solo su arte, sino su percepción de la familia y la lealtad. Emilio subió al escenario. El aliento se le cortó momentáneamente ante la multitud expectante. Las luces iluminaban su figura, creando un resplandor que lo hizo sentir expuesto, vulnerable. No obstante, su determinación lo empujó a avanzar. Recordó las palabras que había ensayado. Todo debía salir bien. Las imágenes de su madre y sus juicios a través de los años retumbaban en su mente. Con un temblor leve en las manos, comenzó a hablar. Su voz resonó en la galería. Las primeras palabras fluyeron con sinceridad, reflexionando sobre su viaje artístico. Describió cómo su arte había sido un medio de sanación, un recurso para liberarse de las expectativas impuestas. Pero a medida que hablaba, el temor se fue transformando en un fuego interno. Comenzó a abordar la relación con su madre, sus inseguridades, sus críticas. La atmósfera se volvió densa. Cada palabra parecía despertar ecos de lo que había vivido. Se sintió al borde de una revelación. Antes de darse cuenta, sus ojos buscaban los de ella en la multitud. La vio, sus labios apretados, la mirada fija en él, como si tratara de desentrañar sus intenciones. Emilio golpeó el lienzo de su exposición con el puño, un acto salvaje que lo sacudió de su introspección. Era momento de derribar el muro que los separaba. Hoy he venido no solo a mostrar mi arte, sino a liberarlo de los grilletes de nuestra historia, pronunció, sintiendo que cada palabra se deslizaba con un peso diferente, cargado de una verdad más profunda. La multitud se volvió aún más silenciosa. Su sacrificio personal chisporroteaba en el aire como chispas. Mientras articulaba sus pensamientos, Emilio se dio cuenta de que, aunque la desaprobación de su madre había marcado su vida, también le había regalado una ferviente pasión por el arte. Era un amor que había brotado de las críticas. La contradicción de su sentimiento lo sorprendía, y en ese instante comprendió que no solo luchaba por su independencia, también por darle significado a su propia vida, por hacer las paces con su historia. Cerró los ojos para concentrarse. En esos breves segundos de silencio absoluto, sintió cómo la convicción lo atravesaba. Se permitió ser vulnerable. Esa era la verdad que necesitaba compartir. Cada trazo, cada color en este lienzo, es la expresión de un hijo que solo desea ser visto y aceptado. No estoy aquí para convertirme en una sombra, sino para crear mi propio legado. Al abrir los ojos, el calor de la mirada de su madre lo envolvió a pesar de la distancia. Era una conexión intensa, electrizante. Se sentía listo para aceptar lo que viniera después. La tensión del momento se convirtió en una revelación crucial. No podía vivir su vida en función de lo que otros esperaban. Había ido más allá de los impactos paralizantes del pasado. Antes de concluir, Emilio se animó a dar un paso más. Si estoy aquí hoy, es porque he decidido dejar el miedo atrás. Quiero invitarles a todos a mirar más allá de la superficie, a explorar la profundidad de sus propios miedos y esperanzas. Sin embargo, al dar sus últimos pasos hacia el final del discurso, un murmullo inesperado surgió en el fondo de la sala. La figura de un hombre emergió, con una mirada desafiante. Emilio sintió que su corazón se encogía, ya que ese rostro le era familiar y no deseaba revisitarlo. Una sombra de su pasado había llegado para presionarlo, justo cuando comenzaba a reivindicar su futuro. Estaba preparado para enfrentar esto. La pregunta lo atacó como un rayo, y una nueva lucha por el control de su narrativa se presentaba ante él. Emilio se sintió atravesado por un torrente de emociones. En ese instante, el murmullo en la sala se transformó en un eco ensordecedor.
El hombre que había aparecido ante él representaba el pasado que había intentado dejar atrás, un recordatorio de las normas que lo habían oprimido durante tanto tiempo. Con una confianza renovada gracias a su discurso, en lugar de temer, decidió confrontar lo que se le presentaba. «No permitas que te detengan, Emilio», susurró Valeria mentalmente, desde su rincón en la galería, aunque estuviese lejos. Sus palabras acariciaron su espíritu como una brisa cálida en un invierno gélido. Desde el escenario, con los nervios al borde de la piel, se dirigió al hombre. Los murmullos se intensificaron mientras el silencio en la galería se tornaba palpable. Entendió que era momento de reclamar su identidad, y no solo por sí mismo, sino también por aquellos como Valeria que habían estado atrapados en la sombra de otros. «No estoy aquí para ser un producto del legado de nadie», afirmó con firmeza, dirigiendo su mirada al hombre que lo había incomodado. «Estoy aquí para crear mi propio camino. He encontrado mi voz a través del arte, y solo puedo invitarles a todos a hacer lo mismo». El hombre en cuestión abrió la boca, como si estuviera a punto de protestar, pero Emilio continuó sin vacilar. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo en el muro que lo separaba de su verdad. La resistencia en su pecho se convirtió en un impulso creativo. La valentía que había cultivado durante su viaje no se basaba únicamente en la pintura, sino en su capacidad de ser auténtico frente al juicio, frente a la desaprobación. «El arte es un canto de libertad», dijo, su voz resonando por la galería. Cada línea, cada color que he puesto aquí, es un reflejo de los desafíos que he enfrentado. Y lo que busco es que todos podamos ser vistos por quienes realmente somos, sin temores ni máscaras. La multitud comenzó a aplaudir, un ruido que crecía como un río desbordantemente poderoso. Valeria sonreía, sabiendo que Emilio había cruzado un umbral que transformarían sus vidas para siempre. Aunque el hombre seguía allí, ahora se había convertido en un mero espectador de su autenticidad. Mientras los aplausos resonaban, se sintió en control de su historia. Cada una de las críticas que había recibido de su madre, las miradas de desaprobación que habían pesado en su alma, se desvanecían en ese eco de apoyo. A partir de ese momento, Emilio comprendía que su arte no solo era un pasatiempo, sino un vehículo para visibilizar y reivindicar su verdadero ser. La obra que había creado se transformó en testimonio de su viaje, un camino hacia la liberación. La exhibición fue un rotundo éxito. Empezó a recibir mensajes de apoyo de la comunidad artística, quienes no solo admiraron su obra, sino que vieron en ella un mensaje universal de lucha y autenticidad. Emilio se convirtió en un referente, un ejemplo de superación personal que resonó en muchos corazones que aún luchaban con sus propias sombras. A medida que el sol se ponía al final de esa jornada crucial, Emilio se sintió realizado. No solo había encontrado su voz, sino que la había compartido de tal forma que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Se dirigió a Valeria, quien lo esperaba con una cálida sonrisa. «Lo lograste», dijo ella, su voz llena de emoción. «Lo logramos», corrigió Emilio, dándose cuenta de que no se había enfrentado solo a la exhibición, sino a sus propios miedos, enraizados en su pasado. Había aprendido que en la lucha por su voz, también había ofrecido una luz a quienes lo rodeaban. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, entendió que la transformación había sido profunda. Cada crítico, cada temor, había sido un pilar para su crecimiento. Su corazón ahora rebosaba confianza y propósito. Era un artista, un defensor de lo que creía, y más importante aún, un ser humano que había aprendido a confrontar y abrazar su esencia. Su vida estaba lista para ser un lienzo en blanco, y él tenía los colores correctos para pintar el futuro que siempre había deseado. Un futuro de autenticidad, amor y conexión genuina. El viaje apenas comenzaba, y estaba decidido a seguir explorando. Emilio fue hacia el lienzo que había empleado para su trabajo, sintiendo que cada vez que volvía a mirarlo, recordaba que su labor no solo residía en la superficie de la pintura, sino en cada trazo de su historia compartida. Ahora, el verdadero desafío era continuar. El miedo y la duda no desaparecerían por completo,
pero estaba listo para enfrentarlos cada vez que surgieran. Había llegado a la conclusión que la vida, como el arte, requiere valentía para seguir creando, incluso en medio de la adversidad. Así que, si hay algo que todos deben recordar, es que nunca es tarde para encontrar su propia voz y permitir que resuene. La autenticidad es la clave, el motor que impulsa los cambios, en el arte y en la vida. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.